ahora vamos a ver la derivada de una función logarítmica, ¿vale? Entonces, siendo L de x el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Bueno, como veis aquí, me dice que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. O la derivada del logaritmo de una función, ¿vale? Es la función abajo y su derivada de la función arriba. Es decir, igual que aquí se pone el x aquí abajo y la derivada de x es 1, que se pone aquí arriba, ¿vale? Entonces nos quedamos con que es f' partido de f, ¿vale? Siendo f lo que está dentro del logaritmo. Es decir, vamos a hacer nos dan esta función, ¿vale? Logaritmo de 5x, ¿vale? ¿Cuál es su derivada? Pues la derivada será 5x abajo y arriba la derivada de 5x, que es 5. De forma que me queda 1 partido de x. Otra. Me dicen el logaritmo de 3x cuadrado menos 5x. ¿Su derivada cuál será? Pues será abajo toda la función, es decir, 3x cuadrado menos 5x, y arriba la derivada de 3x cuadrado menos 5x. Que si os acordáis, la derivada de 3x cuadrado sería 2 por 3 por x, o sea, 6x, y la derivada de 5x es menos 5. ¿Vale? Esta sería la derivada, es decir, siempre arriba, acordaros, f' y abajo la función. ¿Vale? Vamos a hacer algún caso más. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poquito. Este logaritmo es muy útil, ¿vale? Se usa muchísimo. Vamos a ver algún ejercicio más, ¿vale? Para irlo complicando un pelín. Vamos a hacer la derivada y me dan esta función, ¿vale? Vamos a combinar ahora una de estas. X cuadrado menos x menos 5 elevado al cubo, ¿vale? El logaritmo de esto, perdón, ¿vale? El logaritmo de esto. Venga, como es abajo, se pone la función, es decir, x cuadrado menos x menos 5 al cubo, ¿vale? Y arriba tenemos que poner la derivada de lo de abajo, es decir, como es una potencial, acordaros, el 3 pasa adelante, se multiplica por lo de dentro del paréntesis, elevado a 3 menos 1, que es 2, por la derivada de dentro del paréntesis, que es 2x de x cuadrado menos de x 1. ¿Vale? Pues esto quedaría. Esto sería la derivada. ¿Habéis visto? Me dicen ahora el logaritmo neperiano de, vamos a irlo complicando un pelín más, una división, ¿vale? X cuadrado más 1 partido de x menos 5. ¿Vale? Bueno, dos formas tenemos de hacer esto, ¿vale? El logaritmo de una división. Una muy fácil es aplicar la definición de logaritmos. Logaritmo de a entre b era logaritmo de a menos logaritmo de b. Es decir, podríamos decir que esto es que tendríamos que hacer la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1 menos la derivada del logaritmo de x menos 5. Si hacemos esta derivada, ¿vale? La resta será la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1, que será su función, y arriba la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, menos ahora la derivada del logaritmo de x menos 5. X menos 5 y arriba la derivada de x menos 5 es 1. ¿Vale? Esta forma tan sencilla. La otra, mucho más compleja, sería poner abajo la función, es decir, x cuadrado, vais a ver que esto es un chorizo, mucho cuidado. Esto, la función, y arriba la derivada de esta división. La derivada de la división, veréis que es un chorizo, mucho cuidado, era el denominador al cuadrado y era la derivada de x cuadrado más 1 es 2x por lo de abajo sin derivar,
menos la derivada de x menos 5, que es 1, por el x cuadrado más 1, ¿vale? Desarrolláis esto, menudo choricito, y ala, ¿vale? Pero vamos, yo creo que es mucho mejor cuando tengáis el logaritmo de una división hacer esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es, ¿vale? Los logaritmos de la función logarítmica, ¿vale? Siguiente. Una función exponencial. Bueno, la derivada de una función, quedémonos con la compuesta, ¿vale? Con estas de aquí, porque las otras son inmediatas. De elevado a f de x, el número e elevado a una función, su derivada va a ser ella misma elevado a f, pero fijaos qué fácil, por f', por la derivada del exponente, ¿vale? ¿Habéis visto? Si en lugar del número e fuera un número cualquiera, es decir, a elevado a una función, su derivada va a ser ella misma por la derivada de f', ¿vale? Igual que en el número e, pero por el logaritmo neperiano de a. En la primera diréis, ¿por qué no aparece el logaritmo neperiano de e? Porque el logaritmo neperiano de e es 1, ¿vale? O sea, realmente esta es la fórmula genérica. Lo único que cuando es el número e, esto, el logaritmo neperiano de e es 1, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos con esa fórmula. ¿Por qué estas de aquí, que son las sencillas, digo yo que nos olvidemos? Porque la derivada de, si ponemos la función elevado a x, su derivada ¿cuál es? Hemos dicho que sería e elevado a f de x, es decir, e elevado a x, por la derivada de la función, es decir, por la derivada de x, que es 1. ¿Vale? Como veis aquí. Por eso os digo que yo con aprenderme estas creo que es suficiente, ¿vale? Me da igual que f sea x, que sea x a la quinta, que sea lo que sea, ¿vale? Bueno, pues ya con esto vamos a hacer unos ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí la derivada de, me piden, de e elevado a x cuadrado más x más 1. Bueno, ¿su derivada qué es? Bueno, hemos dicho que sería e elevado a f, es decir, ella misma, otra vez ella misma, por la derivada del exponente, es decir, de x cuadrado más x más 1. Es decir, la derivada de eso, de x cuadrado más x más 1 es 2x más 1, ¿vale? ¿Ok? Es decir, la derivada de esto, ¿vale? Que es el elevado a f, aquí lo tenemos f', ¿vale? Entonces es esto, ¿vale? Siguiente. Me dicen la derivada de un número, que en este caso es 3, no es e, elevado a x. Bueno, ¿qué me dice mi definición? Que es ella misma, 3 elevado a x, por la derivada de a lo que está elevado, que es x, que es 1, la derivada de x es 1, por el logaritmo neperiano, en este caso, de 3. ¿Vale? Porque en este caso es 3, no es e. ¿Vale? Siguiente. 25 elevado a, vamos a irlo complicando un pelín, ¿vale? X menos 1 al cubo. Bueno, es un número elevado a una función. Entonces, ella misma, ¿vale? Como hemos dicho, o sea, es a elevado a f, ¿vale? Ella misma, por ahora la derivada de esto, ¿vale? La derivada de esto, si nos hemos ido a los capítulos anteriores, será 3, que pasa adelante, por x menos 1 al cuadrado, por la derivada de x menos 1, que es 1, ¿vale? ¿Vale? Y ahora ya o sea, hemos hecho, esto es f', esto es a elevado a f, y ahora me queda el logaritmo neperiano de a, es decir, logaritmo neperiano de 25, porque es un número distinto a e.
¿vale? Pues no tiene más. Vamos a dar ahora una función potencial exponencial, es decir, hasta ahora habíamos dado una función elevada a un número, es decir, x menos 5 y todo elevado a 2. O este justo anterior que era un número 3 elevado a x cuadrado. Ahora es una función elevado a otra función. ¿Vale? ¿Cómo se deriva? Pues es la combinación de la potencial con la exponencial. ¿Os acordáis? La potencial, que era f de x elevado a un número, era hacer esto, ¿no? N por f de x elevado a n menos 1 por f', ¿no? Y la exponencial, que era un número, en el caso e, o el que fuera, elevado a f de x, la derivada era a elevado a f de x por f' de x por el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a hacer la combinación de ambas. Vamos a aplicar primero como si fuera la potencial, ¿vale? Esto era potencial y esto era la exponencial, ¿vale? Entonces, primero la potencial, como si fuera esto elevado a un número, pues será g de x, pasa adelante, por f de x elevado a g de x menos 1 por la derivada de f' de x, ¿vale? Esto será la parte potencial, como si fuera una función elevada a un número, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la parte exponencial. Es como si fuera un número elevado a una función. ¿Cómo es? El mismo, uy, se me ha colado aquí. No es a, perdón. Es ella misma, f de x, elevado a g de x, por la derivada de g', o sea, g de x, que es g', por el logaritmo neperiano de f de x. ¿Vale? Es decir, esto es como si hubiéramos operado siendo tipo exponencial. Es decir, un número elevado a una función. ¿Vale? Pues esto es, ¿vale? Este choricito, realmente no hay que aprendérselo mucho. Es decir, es saber que cuando una función está elevada a otra función, es hacer la combinación de potencial y exponencial, ¿vale? Esto y esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Me dicen que haga la derivada de x elevado a x, ¿vale? Es decir, esto es una función elevada a otra función. Bueno, pues empezamos haciendo la forma potencial. ¿Cómo sería la forma potencial? Voy a poner aquí, voy a darle marcar. Esto es f de x y esto es g de x, ¿vale? Entonces, en la forma potencial, g de x, que sería la x de arriba, la verde, pasa adelante por x elevado a x menos 1, ¿vale? Por la derivada de x, que es 1, ¿vale? Por 1. Más, ahora, la forma exponencial, x elevado a x, por la derivada de g de x, que es 1 también, por el logaritmo neperiano de f, que es x. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Vamos a poner otra. Cojo y digo la derivada de 5x elevado a 2x, ¿vale? Cuadrado, por ejemplo. Me piden la derivada de esto. Venga, pues hacemos la forma exponencial, digo potencial, perdón. Como es, paso primero el 2x cuadrado delante, ¿vale? Por 5x elevado a 2x cuadrado menos 1 por la derivada de f de x, que es 5, la derivada de 5x. Ahora más, ¿vale? Esto es operando como si fuera forma potencial, ¿vale? Y ahora la forma exponencial será ella misma por la derivada del exponente, o sea, de 2x cuadrado, que la derivada será 2 por 2x, es decir, 4x, y luego por el logaritmo neperiano de 5x. ¿Vale? Y esto es como si fuera exponencial.
¿vale? ¿Ok? Pues ya está.